Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir nuestra conversación con una muy distinguida invitada, con la cual hablaremos de un tema muy oportuno y de mucha importancia en las actuales circunstancias. Vamos a hablar con la doctora Erika Pérez Lara, quien es médico general, pero especialista en nutrición, y quien también es columnista de medios, tiene programas de televisión, tiene su consulta lógicamente privada, tiene programa de radio. O sea que es una persona que maneja muchas cosas en este tema tan importante, precisamente en la época que lamentablemente estamos viviendo, la época de pandemia a nivel mundial, y donde la nutrición es parte fundamental, no solamente de la parte sanitaria, la parte de salud, sino también de la parte emocional, de una serie de cosas. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Sin Esquemas. Y lógicamente vamos a, de inmediato, como decimos, a entrar en materia. ¿Cómo se siente usted, doctora? Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación a tu distinguido programa. De verdad, es un verdadero placer poder compartir contigo hoy toda una serie de temas e inquietudes que nos surgen a los dos probablemente. Bueno, pero tenemos que empezar con una pregunta quizás genérica, pero como el objetivo fundamental de este programa es educar. ¿De qué manera podemos llamar una buena alimentación en tiempos de pandemia? ¿Cómo podemos explicar una buena alimentación en tiempos de pandemia? Claro. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Alberto, por la invitación a tu programa. Y como decías anteriormente, introduciéndome, de que yo estaba en televisión, periódico y radio, hace tiempo que en la radio no estoy por temas de tiempo, pero siempre plataformas de comunicación en materia de medicina tienen mucho valor. Y esto lo voy a aplicar en el contexto de la alimentación, porque hay muchas opiniones con respecto a cómo una persona debería de comer adecuadamente, hay muchas influencias, hay muchas tendencias, hay mucha desinformación. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de nutrición en mi programa, en la columna o en cualquier otra plataforma que yo utilice, redes sociales, siempre yo voy a ser muy enfática en que yo me voy a basar en evidencia científica, que es a partir de lo cual un médico debe de regirse para poder dar recomendaciones a un paciente. Te pongo el ejemplo de que para que las personas se puedan identificar con esta parte, cuando hablamos de las vacunas, estamos esperando la evidencia científica, estamos esperando todos esos estudios que avalan que esta vacuna es funcional, que realmente no tiene efectos secundarios o que si los tiene no son significativos. Pues así mismo con la alimentación vamos a ver muchos estudios comparativos que hablan de qué le va muy bien a un paciente con hipertensión, con diabetes, cuáles son los diferentes métodos de control de peso, cuáles son más inocuos o más benignos que otros. Y bueno, en esa parte, si quiero decirte un resumen de cómo nosotros podemos definir una alimentación saludable en tiempos de pandemia, lo primero es toda alimentación debe de ser sostenible en el tiempo. Tiene que ser una alimentación con la que yo me sienta lo suficientemente cómodo como para mantenerla en el tiempo. Este tipo de patrones dietéticos en el que yo estoy haciendo un esfuerzo para poder obtener los alimentos, comerme cosas que no prefiero, pues no tiende realmente a ser duradero y por tanto, tomando en cuenta que al final el objetivo de una alimentación saludable es prevención de enfermedades y por supuesto mantener el peso, pues no me hace sentido que no la pueda sostener. Eso es uno de los principales factores, la sostenibilidad. Otro factor que Es muy común, es es muy muy eso que común, tú señalas. es muy común O sea, la gente claro. se mete en una dieta que es extremista y ve resultados fantásticos en un mes, en 2 meses, pero es sobre la base de un sacrificio que no lo sostiene. Entonces vuelve atrás y se produce lo que se llama la frustración, el desencanto y la El decepción. rebote, Y claro. entonces para colmo, lo que hace que deja de creer en las dietas en sentido general. Claro, porque viene con esa predisposición de que normalmente los patrones dietéticos son así de restrictivos. Pero déjame decirte que ahí hay varias culpas, no solamente del médico que la indica, sino también de que el paciente actualmente, por toda esta tendencia de que las dietas sean así, le exige al médico o al especialista en el área que la dieta realmente me dé un resultado inmediato. Y en Quiere ese magia. inmediato, que él quiere que todo lo que ha aumentado con el tiempo lo resolvamos en unos días. Entonces, ciertamente, ahí nosotros tenemos, yo siempre le explico a mis pacientes, mire, nosotros no somos una
una densidad única en el peso. O sea, nosotros no estamos compuestos de una sola cosa. Aquí hay agua, aquí hay músculo, aquí hay grasa, aquí hay órganos, hueso, todo eso forma parte del peso. Si la pérdida de peso es rápida, difícilmente sea de grasa corporal, que al final es precisamente lo que me predispone a mí a hígado graso, a diabetes, a enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿de qué me sirve a mí perder masa muscular, perder líquido, elementos que francamente no me van a dar ningún tipo de efecto positivo y también se van a notar? O sea, me voy a sentir flácida, me voy a sentir como el peso se recupera de una manera muy sencilla, porque simplemente estoy deshidratado por dieta de jugos verdes o dietas a base de té o una dieta que sea demasiado baja en calorías. Entonces, la sostenibilidad es lo primero, Alberto. Lo segundo es que tiene que ser accesible para el paciente. O sea, el paciente tiene que poder conseguir los alimentos económicamente hablando. No hago nada prescribiéndole a un paciente que consuma siempre alimentos que realmente no puede comprar en el tiempo, que no se ajustan a su presupuesto. Y esto es muy importante. A veces nos ubicamos, siempre es bueno recomendarle al paciente lo mejor, ¿verdad? Y a veces lo mejor pues tiene un alto costo, pero no siempre. Podemos buscar herramientas y alternativas para poderle siempre, y tomando en cuenta nuestra población dominicana que está pasando por una crisis no solamente de salud, sino económica tan significativa como la de salud, y eso es importante tomarlo en cuenta en estos tiempos de pandemia cuando hablamos de alimentación saludable. Lo otro que es muy importante es el equilibrio. O sea, yo no puedo basar una alimentación a base de pan, harinas, arroz, que son los alimentos de mayor consumo en nuestro país. Siempre tengo que tratar de balancear eso con elementos proteicos, carnes, pescados, huevos, quesos, que a veces lo dejamos de lado. Yo conozco pacientes que pueden desayunar, comer y cenar con víveres y ya, sin ningún tipo de acompañamiento. Son ejemplos que quiero aterrizar para que hablemos de balance. Y lo otro que es importante en pandemia, Alberto, es la suplementación. Tú sabes, o sea, en ocasiones es necesario, ahora que estamos en cierto vamos a decir, encasillamiento, nos tienen trancados, perdemos, por ejemplo, la absorción solar, nos permite esa absorción de vitamina D, a veces es necesaria esa suplementación, y a veces los mismos nutrientes de otros alimentos no son posibles, porque ya hasta las idas al supermercado las estamos espaciando más que antes. Si antes íbamos todas las semanas a rellenar, como decimos, ahora no, entonces eso hace que nos quedamos como repitiendo los mismos alimentos, a veces no comemos frutas, a veces no comemos vegetales, que normalmente son estos alimentos que tienen la mayor cantidad de nutrientes, y es importante cubrir esas necesidades, que ahí no te puedo decir que cuando hablamos de alimentación saludable, es importante cubrir la necesidad específica de cada paciente. Yo soy una mujer, tú eres un hombre, claro. Tenemos necesidades diferentes. Cada paciente tiene un perfil diferente, exactamente como tú acabas de 100%. señalar, Erika. Vamos a quizás a pasar, como te dije al principio, esto no va a ser una conversación ordenada. No, una conferencia. Sino aquí va a haber preguntas que vamos a ir a un lado y volvemos a otro y así, porque lo que queremos es sin esquemas, no establecer esquemas. Sabemos que por lo general, Erika, la parte de nutrición es un tema de atención principalmente en personas adultas. Pero, por otro lado, cualquiera que entre a Internet puede fácilmente ver y conocer la importancia que tiene una dieta saludable, nutritiva, desde la niñez. ¿Qué tú nos puedes decir en ese sentido, Erika? Bueno, tú has tocado un punto importantísimo, Alberto, porque eso de que la alimentación es más prioritaria en adultos ya es cosa del pasado. O sea, cada vez hay más movimientos e iniciativas tratando de reforzar no solamente en la niñez, desde la maternidad, o sea, desde que una mujer está embarazada, todos los nutrientes que lleva a ese bebé, toda la parte genética que se entrelaza, desde que estamos buscando el embarazo, debemos de empezar a alimentarnos adecuadamente, porque ciertamente existen muchos factores genéticos que van a influir en las enfermedades que tú puedes padecer y tienen que ver con la alimentación, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, lupus, todo eso son elementos que yo podría contribuir ciertamente con una alimentación saludable. Y siempre le digo a mis pacientes que a veces me llevan a los niños, yo digo, oye, se va a consultar el niño, tienes que consultar tú también, porque no es posible que tengamos la niñez, la obesidad infantil es cada vez más creciente, Alberto, y es preocupante. Pero sucede con frecuencia. Porque tiene repercusiones Claro. prácticamente durante todo el trayecto de la vida del niño,
si no se atiende con la debida atención, valga el término, que debe hacerse. Claro, y debe de involucrarse la familia completa. Usted no puede poner a un niño a educarse nutricionalmente solo. Claro. Solo el niño está comiendo frutas y vegetales, mientras los padres están comiendo frituras y comida chatarra. Eso incluso psicológicamente no es adecuado. Entonces sí, nosotros desde la niñez tenemos que inculcarle a nuestros hijos a comer saludable la mayor parte del tiempo. Y ahí te resalto la mayor parte del tiempo, porque ciertamente, Alberto, comer es un placer, ¿verdad? No podemos alejarnos ni divorciarnos de esa idea de que comernos un buen plato, un buen dulce, salado o dulce, es algo que deleita nuestro paladar, pero el problema es qué tan frecuente lo estoy haciendo, qué tan voluminosa es esa comida. O sea, es un tema de balance. Erika, nosotros somos bombardeados por varias vías, y más en la época de pandemia, donde las redes prácticamente son ametralladoras de informaciones, de propuestas, de venderte por boca, ojo y nariz lo que tú debes hacer, distintos tipos de dietas, dieta keto, dieta low carb. Quiero que me hable de manera específica de una dieta que me llama la atención, que es esa que no sé si seguro que tiene conocimiento, que es la dieta, la que hablan de la FODMAP, que es la dieta que tiene que ver con, que involucra la parte de quizás desorden. Gastrointestinal, intolerancia a fructosa. Exactamente. Todo ese tipo de cosas. Recibimos todas esas cosas, pero yo te pregunto, Erika, desde el punto de vista de tu visión, desde el punto de vista de tú como médico general y especialista en nutrición, ¿de qué manera nosotros podemos lidiar y saber por lo menos qué yo puedo hacerle caso y qué no puedo hacerle caso? Claro, tú sabes que ahí aplica mucho lo de coger y dejar, porque ciertamente cada perfil de paciente tiene sus necesidades específicas. Por ejemplo, si hablamos de la keto, que fue la primera que mencionaste, que es una dieta, keto es en inglés, de ketogenic diet. Claro. Realmente es una dieta cetogénica en español. O sea que si la quiero traducir sería una dieta ceto. Finalmente, el asunto es que es una dieta muy alta en grasas, a veces es baja en proteínas y muy baja en carbohidratos. Y a veces es normal en proteínas, alta en grasas y baja en carbohidratos. Las cosas que no varían es que es muy alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Lo de las proteínas es que puede ser normal o bajo. O alto en algunos casos. ¿Qué tiene que suceder con la dieta keto? Bueno, esto es un plan o un tipo de dieta que se diseñó para pacientes con epilepsia hace más de 40, 50 años. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel cerebral, la dieta cetogénica se refiere a la producción de cuerpos cetónicos, que son unas sustancias que van a convertirse en cetonas cuando el cuerpo necesita utilizar energía a partir de las grasas. Por eso es una dieta alta en grasas. Normalmente lo que sucede es que nuestro cuerpo utiliza energía a partir de la glucosa, que obtenemos principalmente a partir de los carbohidratos. En el contexto de una dieta cetogénica es a partir de las grasas. Y estos cuerpos cetónicos en la epilepsia disminuyen considerablemente las crisis convulsivas. Okay, recordemos que cada vez que un paciente epiléptico tiene una convulsión, esto tiene muchas secuelas. Y si puedo ciertamente contribuir con la dieta a disminuir estos eventos, pues tiene muchísimo mejor pronóstico el paciente, principalmente en el contexto de una epilepsia refractaria, que significa que no responde a ningún fármaco y que está muy medicada. Entonces, luego de que hicieron este plan, se dieron cuenta de que hay una pérdida de peso muy significativa y muy rápido principalmente. Y además, si te dicen, Alberto, oye, puedes comer todas las grasas que quieras. Las grasas son normalmente los alimentos más placenteros, ¿verdad? Comer parrilladas, comer tocineta, comer frituras. Un buen chicharrón. Oye, me dicen, oye, pues vas a rebajar comiendo chicharrón. Cualquiera se siente atraído, de ahí que sea una gran tendencia. Lo que sucede es con este tipo de plan nutricional es que no es sostenible en el tiempo, porque al final, al dejar de comer por completo los carbohidratos, pues las personas empiezan a sentir la necesidad y obviamente estoy dejando de consumir muchos alimentos que son beneficiosos, que son carbohidratos, como las frutas, por ejemplo, como los cereales integrales. El carbohidrato es un ingrediente altamente, yo diría, suplidor de la energía en el cuerpo. Completamente, también. O sea, en un estado normal,
es el carbohidrato o la glucosa el principal componente energético. Lo que pasa es que ciertamente estamos en un momento, hace varios años, donde el consumo es excesivo, ¿verdad? Muchos alimentos procesados, galletas, dulces, cereales, y bueno, estamos desbordados, pero no hay que ir a los extremos, ¿verdad? Y otro efecto que tiene estas dietas cetogénicas es el aumento en los niveles de colesterol, el aumento en los niveles de ácido úrico. A veces cuando son dietas altas en proteína y altas en grasas, pues también me alteran la función renal del riñón. Entonces son elementos que tú dices, bueno, ¿cuál es el beneficio entonces de perder peso si por otro lado tengo un paciente descompensado desde el punto de vista clínico? Entonces no necesariamente es un plan que yo promuevo. Sin embargo, sí tengo pacientes con epilepsia en los cuales este tipo de plan me les ha dado muchos, muy buenos resultados, se han mantenido en el tiempo, pero te mantienes porque obviamente tienes un motivo. O sea, esto es casi contra mi vida, es para disminuir las tasas convulsivas. Hasta el momento, en ningún estudio científico, una dieta cetogénica un paciente la ha podido sostener más de 2 años, ni tampoco vemos unos beneficios considerables desde el punto de vista científico. Recuerda que siempre vamos a ir a la parte de evidencia que demuestre que una dieta cetogénica es realmente algo que debemos de promover, por lo menos en medicina. Ya los gurús de los gimnasios y demás que quieren hacer algún tipo de tendencia, eso es otro tema. El tema de la dieta FODMAPs que dijiste, esto es un tema bastante complejo porque normalmente los pacientes que necesitan este tipo de patrón dietético tienen o colon irritable, que le llaman IBS, que son las siglas en inglés de colon irritable, también colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, intestino corto, son todas enfermedades gastrointestinales que van a alterar la absorción de algunos nutrientes en el intestino. Y estos pacientes casi siempre pues tienen intolerancia a la fructosa, que es, vamos a decir, una prima hermana de la glucosa, van a tener intolerancia a la lactosa, van a tener estos síntomas de dolor abdominal, siento que me inflamo, que el abdomen se me pone como una embarazada por periodos. Exactamente es la información que tengo de gente muy cercana, vinculada. Claro, flatulencias, es muy desagradable, eruptos, entonces el paciente se siente muy mal y obviamente también eso puede tener repercusiones a nivel intestinal porque son enfermedades inflamatorias. Entonces, FODMAPs, FODMAPS, son siglas para hablar de esos alimentos que contienen estos elementos que son como fragmentos de la glucosa y sus derivados, que significa fructo, oligosacáridos, disacáridos, eso es lo que significa FODMAPS, ¿ok? Son los diferentes componentes bioquímicos que yo voy a tratar de eliminar de los alimentos. Y ahí se hace una dieta bastante restrictiva, pero normalmente es por un periodo de tiempo, ¿ok? O sea, son muchos los alimentos que forman parte de esta lista. No te puedo explicar la variedad, desde el brócoli, desde el repollo. Y esos alimentos han sido científicamente comprobables porque están directamente relacionados con la parte anatómica del malestar que tiene quien tiene esos problemas. O sea que fíjate que científicamente, cuando vamos a esa parte que tú dices, siempre se va a sugerir inicialmente tratar de ver cómo es que el paciente come de manera inicial y diseñar una pauta nutricional saludable, sin tantas restricciones. Antes de pasar al otro. Antes de pasar a lo otro, porque muchas veces el paciente lo que pasa es que come muchas cosas, muchas grasas saturadas, el paciente come muchos alimentos inflamatorios, mucho de la calle, y al final, pues simplemente yo sacando eso y poniendo al paciente a comer un poquito más saludable dentro de toda la variedad de alimentos, pues obtengo mucha mejoría en la parte sintomática del paciente. Ahora, cuando esto no ocurre, entonces es como que el segundo escalón, y así lo dicen los estudios. Vamos primero acá, pero de segunda línea está la utilización de la dieta FODMAPs, que normalmente se usa por un periodo de 1 mes, 2 meses, y puedo desinflamar el intestino, que es el principal objetivo, y luego se hace una reintroducción de los alimentos de una manera gradual y paulatina. Pero a veces, recuerda, son enfermedades que son como cíclicas, ¿verdad? El que tiene colon irritable, el que tiene colitis ulcerativa, sabe que tienes recaídas, tiene momentos, y ahí van a influir muchos factores, no solamente que empiece a comer mal, sino factores de estrés, un sinfín. Entonces a veces tienen que volver a enganchar en la dieta FODMAPs y volver. Y bueno, así es más o menos como va. Erika, para nadie es un secreto que el estado, vamos a decir, biológico, cronológico de los seres humanos
va demandando diferentes formas de alimentación. O sea, no es igual como se puede alimentar un joven o una joven de 25 o de 30 años que como se alimenta ya una persona adulta de por encima de 50 años, 55, 60, no sé el término, pregunto yo. Porque indiscutiblemente, Erika, el funcionamiento hormonal de una persona de una edad, de tal edad, es diferente al de otra edad. Entonces, ¿de qué manera nos puedes tú decir que puede darse esa transición en el caso de los adultos y a diferencia de la alimentación que quizás tuvieron cuando eran menos o cuando eran más jóvenes? Claro, Para decirlo de claro. otra Bueno, forma. ahí en la diferencia principal que radica en la edad son varios. Vamos a decir que son 3 o 4. El primero es el tema calórico, la cantidad de energía que yo necesito. Yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense que usted es un vehículo, ¿verdad? No es lo mismo un vehículo nuevo, un vehículo que tiene ya 40, 50 años, ¿verdad? Claro, Este claro. vehículo no va a correr o no va a moverse con la misma velocidad que se mueve usted, que es un vehículo nuevo. Entonces necesita más mantenimiento, necesita chequeos más periódicos, porque con la edad aumentan los riesgos, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino metabólico y otros que son inherentes a la edad. Entonces, la parte energética te diría que es lo primero, que es cuando los pacientes dicen, ay, mi metabolismo está muy lento, o antes yo comía muchísimo y rebajaba, y ahora tengo que hacer un súper esfuerzo, y eso tiene mucho que ver con la edad, principalmente que las mujeres, una vez entran en la menopausia, esa disminución en la carga de estrógenos es Claro. bastante marcante, ¿verdad? O sea, es muy diferente pre que posmenopausia. Ese es el tema de la edad. Otros elementos que influyen es la necesidad de micronutrientes, la necesidad que tengo yo de hierro, la necesidad que tengo yo de zinc, de calcio, principalmente cuando tengo esta disminución en los estrógenos en la mujer y en los hombres también hay una relación entre esta carga hormonal y la necesidad de osteoporosis. Entonces, de ahí que nosotros necesitemos cubrir de una manera más enfática las necesidades de calcio de este paciente en la alimentación. Influye también la parte de atrofia muscular, ¿verdad? Yo tengo que asegurarme que este paciente realice ejercicios de manera regular, que este paciente tenga una ingesta de proteínas adecuada, que este paciente se hidrate adecuadamente, porque también influye la cantidad de agua que una persona tiene a medida que avanza en edad. Disminuye el porcentaje de agua corporal en función de la edad. Entonces, todos esos son factores que son importantísimos. Erika, permítenos apenas un par de minutitos para hacer nuestra primera pausa y continuar con esta interesantísima y muy oportuna conversación con nuestra invitada, la doctora Erika Pérez Lara, con quien nos quedan otros temas que vamos a abordar inmediatamente después de esta pequeña pausa. Continuamos. Claro que sí.